Son las 6:19. Muchas gracias por seguir en sintonía de radioemisoras de la UCR. Bueno, el pasado 6 de junio se celebró el Día Mundial del Ambiente y en el acto de celebración del gobierno, el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tantenbach, dio declaraciones a la prensa donde confirmó que el Poder Ejecutivo hará nuevos estudios sobre la pesca de arrastre de camarón, una técnica que ya ha sido cuestionada y rechazada en el país. El ministro dijo al medio de La Nación que evaluará la posibilidad de rehabilitar esta pesca con redes de arrastre en mares costarricenses, justo con el fin de, abro comillas, volver los ojos al mar productivo. Y en caso de que se logre demostrar que es una pesca sostenible, indicó que no ve problema en reactivarla. Como decíamos, esta no es una discusión nueva. De hecho, en el 2013, la Sala Constitucional prohibió la pesca con red de arrastre debido al impacto ambiental por los daños a las poblaciones de peces, daños a los fondos marinos y, bueno, la afectación a las economías locales. En esta sentencia, la sala indicó, sin embargo, que la técnica podría volverse a utilizar si se demuestra con estudios técnicos y científicos que es realmente sostenible. Y bueno, y que pueden evitarse justo estos impactos que mencionábamos anteriormente, tanto a las especies como a los fondos marinos. En el 2019, Incopesca realizó un informe con recomendaciones para permitir esta técnica bajo ciertas condiciones. Este estudio fue base justo para generar el proyecto de ley que fue aprobado por la Asamblea Legislativa en el 2020. La Sala Constitucional consideró que ese proyecto no tenía vicios de inconstitucionalidad. Finalmente, el entonces presidente de ese momento, Carlos Alvarado, lo vetó en octubre del 2020 por razones de conveniencia y oportunidad. Alvarado argumentó que, bueno, lo vetó por falta de estudios científicos sobre los impactos en los ecosistemas y en las comunidades costeras, así como implicaciones económicas, obligaciones internacionales y la compatibilidad con la visión del desarrollo nacional. Sin embargo, bueno, aquí estamos una vez más discutiendo el tema gracias a las declaraciones del nuevo ministro de Ambiente y bueno, vamos a evaluar realmente y discutir en este espacio si debe existir una pesca de arrastre en el país y si realmente esta puede ser sostenible. Entonces, bueno, para analizar todo este tema de nuevo, nos acompaña Catherine Arroyo de manera remota, quien es abogada ambiental y gerente de incidencia política de la Fundación Mar Vida. Buenas noches, Catherine, muchas gracias por estar acá. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, tal vez para ir entrando en materia, Catherine, comentábamos hace unos minutos que el tema no es nuevo realmente en la agenda política del país. Ya la discusión ha estado antes, entonces tal vez iniciamos por ahí un poco. ¿Ha cambiado la situación del país para que sea necesario volver a tener este debate sobre pesca de arrastre? Bueno, quizás empezar por el único elemento que podríamos decir que es nuevo en este contexto y es el hecho de que pues es el jerarca de la cartera ambiental y de la rectoría marina quien esa semana puso el tema sobre la mesa, pues anteriormente era sobre todo una iniciativa motivada desde la autoridad pesquera o desde la Asamblea Legislativa, pero más allá de eso, realmente las condiciones no han cambiado. Aquí yo creo que hay que poner las cosas muy en contexto, y siempre es bueno recordarlo, aunque volvamos con estos temas. El voto de la Sala Constitucional que declara la inconstitucionalidad de la pesca de arrastre semi-industrial data del 2013. Es decir, vamos a cumplir 9 años de discusión en los que la Sala, además de decir, en caso de que se quiera reactivar esta práctica, es necesario contar con estudios no solamente sobre la reducción de fauna acompañante, sino también del estado de la biomasa, del estado de las poblaciones, de los fondos marinos, impactos sociales, impactos económicos y impactos en los diversos sectores, da un mandato al Estado para que facilite las alternativas productivas que son necesarias para la población, que paulatinamente iba a verse pues afectada por el dictado de la Sala. Y es que lo que sucedió es que las licencias se fueron cancelando paulatinamente, es decir, la Sala no emitió un fallo y canceló inmediatamente todas las licencias, sino que lo que dijo es que no se pueden autorizar nuevas licencias y las que ya están vigentes, pues tienen que cumplirse, y la última de ellas estuvo vigente hasta el 2019. Entonces, pues ha habido tiempo, la verdad, creo que se echa mucho de menos que la energía de tantas administraciones que han pasado, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, no hayan estado enfocadas en implementar esas alternativas que necesita la población, que sí puedan brindar progreso social. Y bueno, al día de hoy creo que estamos en una coyuntura muy, muy similar, con el agravante realmente de que la autoridad ambiental en este caso no está obteniendo
una posición en principio pues apegada a la que tuvo la jerarca anterior de pues valerse de los estudios científicos y de la evidencia científica que al día de hoy demuestra que la pesca de arrastre no es sostenible. Catherine, hola, muy buenas noches. Justamente ahora que decía usted que a veces hay temas o información que vale la pena retomar y mencionaba ese antecedente que es la sentencia de la Sala Constitucional en el 2013. Tal vez hagamos un poquito un repaso de la historia de por qué fue que esa sentencia fue tan importante y la seguimos mencionando cada vez que hablamos sobre pesca de arrastre, qué ocurría antes en el país que hizo en algún momento necesario ese pronunciamiento de la Sala Constitucional. Realmente, y a nivel jurídico, la sentencia 2013 es un parteaguas en la forma de abordar la temática ambiental desde un enfoque más holístico, desde un enfoque que también contemple una variable socioeconómica que también era importante abordar. Y es que, bueno, ¿qué era lo que venía ocurriendo? Se venía pues practicando una pesca de arrastre, principalmente en beneficio de un sector, particularmente eran 27 licencias que estaban empleando aproximadamente a unas 600, menos de 600 personas de manera directa. Sin embargo, en virtud de la naturaleza del arte, es decir, es un arte que no es selectivo, se sabe que únicamente captura 20% o menos de la especie objetivo, que es el camarón, y el resto de las especies, la fauna acompañante, ya sea vida silvestre en estado de amenaza u otras especies de interés comercial, pues eran las especies de interés comercial del sector artesanal. Entonces estábamos promoviendo una competencia desleal que está afectando aproximadamente más de 14,000 personas que se dedican a la pesca artesanal, así como al sector turístico. Entonces es una sentencia en donde no solamente se unen los argumentos ambientales y el sector conservacionista del país y la academia, sino también el sector pesquero artesanal a pedirle a la Sala Constitucional, pues aquí no solamente no hay la garantía del disfrute de un ambiente sano, sino que tampoco estamos asegurando una repartición justa y equitativa de la riqueza nacional. Entonces, es un precedente muy importante en el cual, ¿verdad?, sustenta además la necesidad de que las actividades productivas, en este caso la pesquería, también tenga un sustento científico que pueda determinar pues los límites, los balances para que esta pueda desarrollarse de una manera sostenible, causando la menor afectación pues a los ecosistemas marinos, pero también maximizando los beneficios de la mejor manera posible a lo largo de las poblaciones costeras. Una de las discusiones que se ha generado alrededor de la pesca de arrastre es que los estudios realizados por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, el INCOPESCA, pues carecen de rigor científico, que son, ¿verdad?, estudios que justamente ese fallo de la sala había dicho que eran necesarios, que comprobaran, digamos, que sí podía ser sostenible este tipo de pesca. Ahora bien, la sala, como ya mencionábamos, tiene este pronunciamiento, tiene este fallo en el 2013 y prohíbe otorgar nuevas licencias, pero en el 2020, cuando vuelve a darse la discusión en el marco del proyecto de ley para el aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón, el que luego fue votado por el presidente, pues la sala un poco dice, bueno, no hay vicios de constitucionalidad y pareciera, en la prensa a veces decimos, la sala da luz verde al proyecto tal, ¿verdad? Entonces, un poco la pregunta es, si fue avalado por la sala ese proyecto en particular, ¿por qué o era sostenible eso que se propuso en el proyecto y que finalmente vetó el presidente, o por qué habría la sala de haberle dado, digamos, esa luz verde? Ese es un tema súper interesante porque también demuestra que ha pasado mucho tiempo e inclusive pues la sala puede cambiar, puede redireccionar y redefinir el ámbito de su competencia. Y en el caso de arrastre, así como en otros temas, como el tema participación pública, hemos visto que eso ha pasado. Particularmente en este caso, el dictado de la sala, recordemos que en ese momento procesal de la discusión legislativa, pues el tipo de consulta sobre todo entra a valorar temas de carácter procedimental. Pese a que, bueno, yo personalmente y como Marviva tenemos reservas de que, por ejemplo, fuera constitucional, valdría quizás una discusión más amplia, el hecho de que un proyecto con tantas complejidades técnicas fuera tramitado por la vía abreviada, pues realmente es cierto que no hay nada que lo impida, de manera que la sala pues tampoco está en una posición de dictar algo contrario. A nivel de procedimiento para la sala, pues no hubo ningún vicio, sin embargo,
se reservó conocer el tema por medio del fondo. Y aún así, una tendencia que hemos tenido a nivel constitucional es que temas tan técnicos como este están siendo delegados a las jurisdicciones contencioso-administrativas particularmente. Yo creo que aquí vale la pena también resaltar algo de toda esta discusión, pues para reflexión país, es el rol que tiene el Poder Judicial en un tema como este. Y si queremos de alguna forma también darle cierto crédito al Incopesca en el sentido de por qué el estudio fue tan criticado, el estudio que fundamentó el proyecto de ley vetado, más allá de las razones técnicas y científicas, ¿verdad? Pues metodológicas del estudio como tal, el Incopesca tuvo que hacer un estudio de 3 meses porque así se lo pidió el contencioso y así se lo pidió la sala en votos posteriores. Ante reclamos del sector pesquero por la omisión de realizar los estudios. Entonces vale la pena también poner sobre la mesa, en el contexto actual de polarización y conflictos ambientales tan grande que tenemos, creo que valdría la pena capacitar y sensibilizar más a la persona juzgadora para que tome pues, mejores criterios en ese sentido, porque de repente un procedimiento más aceptado desde la parte ambiental, con una óptica de principios ambientales, hubiera sido más asertivo en cuanto, por ejemplo, a dictar un plazo que finalmente resultó muy arbitrario y que ciertamente limitó desde un principio la calidad y la validez de esos estudios, al punto que el propio Incopesca, cuando respalda el veto del presidente, dice, esos estudios son un avance, no son perfectos, pero no son suficientes. Pero tal vez entonces nada más para tener claridad, y porque justamente a veces estas discusiones, como están un poco en el ámbito de lo jurídico y lo técnico, este aval, por decirlo así, que dio la sala a este proyecto de ley en el 2020, y que recordemos que había pues mucha insistencia, ¿sí?, de sectores ambientalistas y demás para que el presidente vetara, esa ley, no significó entonces que la sala dijera así, en los términos más llanos posibles, que esa ley no afectaba al ambiente. Eso no fue lo que la sala constitucional dijo al decir que no había vicios de constitucionalidad, sino que, digamos, el trámite que se había seguido era el correcto, para marcar un poco los precedentes de la discusión que nos trae al día de hoy. En palabras más sencillas, dijo, el trámite está bien, no vamos a entrar a discutir si el proyecto se basa en estudios válidos o no, pero de momento nuestro rol aquí en esta etapa de la discusión es decir si el trámite está bien o mal, y dijeron que estaba bien. Tal vez retomando un poco este tema de los estudios que se han realizado en el marco de la pesca de arrastre, y también comentando las características específicas que tuvo el estudio de Incopesca. Bueno, el ministro de Ambiente como el presidente Rodrigo Chávez insisten en que, bueno, que hay que volver a realizar estudios más específicos, porque tal vez los que se realizaron anteriormente no eran los adecuados, y bueno, puso para evaluar esa sostenibilidad, ¿verdad? Sin embargo, no suelen especificar en esas declaraciones qué tipo de estudios son los que quieren realizar. Entonces, por ahí va un poco la pregunta, ¿verdad? ¿Qué tipo de estudios debería o podría realizar el gobierno para dar a conocer si la pesca de arrastre es sostenible o no? Y no se han realizado estos estudios antes para que el gobierno realmente podría decir, sí, ya esto está verificado de que es sostenible o no es sostenible. Aquí es una excelente pregunta, y yo tengo en parte también muchas preguntas en esa línea, porque la ambigüedad ha sido tal que no pudiéramos en este momento pues comprender, ¿verdad? Tener una buena lectura de a qué se refiere el ministro cuando dice los estudios, hacer los estudios. Y yo dudo que, tomando en cuenta, ¿verdad?, la complejidad técnica de este tema, dudo que tenga una claridad de las implicaciones y el tiempo inclusive y los costos que podrían tener los estudios necesarios para eventualmente demostrar la sostenibilidad de la pesca de arrastre. Y aquí hay un tema de costo-beneficio que parece indicar, ¿verdad?, que los hallazgos posiblemente no van a legitimar la emisión de nuevas licencias. Pero bueno, ¿estudios de qué tipo? Primero, estudios sobre poblaciones, y esto es más allá del tema de si se promueven o no se promueven nuevas licencias. Independientemente de eso, es conveniente saber pues cuál es el estado actual de las poblaciones de camarón, sobre todo en el Pacífico, donde se realizaba la pesca semi-industrial de camarón con redes de arrastre. Por otra parte, pues ya para entrar en esas valoraciones de si puede hacerse de una manera sostenible,
Los estudios de fauna acompañante definitivamente tienen que volverse a hacer. Los que motivaron el proyecto de ley vetado, como les comentaba, solamente se realizaron durante 3 meses, no contemplan análisis que permitan demostrar pues, la dinámica de la estacionalidad con las poblaciones, solamente se hicieron sobre 2 especies de interés comercial de camarón de las 10 que existen, y hay otro montón de etcéteras por ahí de por qué ese estudio, pues prácticamente de seguir adelante con este interés, habría que volverlo a hacer. Además de eso, todavía no tenemos estudios sobre impactos en fondos marinos, no tenemos estudios sobre situación e impacto de la biomasa, y tampoco un componente que se deja muy de lado es el análisis de ecosistemas y los impactos socioambientales. Y eso me lleva a otro tema muy importante, y la sala lo mencionó en una de sus sentencias. Esos estudios no tienen que hacerlo solamente el INCOPESCA, tienen que hacerlo en alianza con la academia y también con el Ministerio de Ambiente y Energía como rector del tema marino. Y recordaremos, también recapitulando un poco, que la academia en su momento no quiso involucrarse en el estudio de FACA. ¿Por qué? Porque el diseño metodológico era muy pobre, porque era muy complejo también para el sector académico involucrarse y validar una investigación que de antemano se sabía que iba a ser muy pobre. Entonces, bueno, la complejidad es grande. Estos son algunos estudios que se tienen mapeados. Les cuento que en 2019 hubo una intención de hacer estudios sobre poblaciones, para la cual se firmó un convenio entre el INA y el INCOPESCA por una cuantía de $3,000 millones. Y solamente para ese tema. Aquí no estamos tomando en cuenta lo que costaría, por ejemplo, el alquiler de las embarcaciones, porque Costa Rica no tiene embarcaciones, que, por cierto, según un acuerdo de junta directiva del INCOPESCA, en donde ustedes saben que el sector regulado también es parte de ese cuerpo de toma de decisiones, se cuantificó que por hora el alquiler de cada embarcación podría oscilar entre 16 a 24 millones de colones por mes en el 2019. Entonces aquí creo que más allá de un tema de pues qué estudios hay que hacer, tenemos que analizar en la coyuntura actual, realmente es oportuno y conveniente seguir adelante con esta idea. Claro, es una inversión, por decir inversión, un gasto de dinero bastante elevado para, teniendo ya indicios de que esos estudios podrían decir lo que ya los sectores ambientalistas y organizaciones han manifestado, que es el impacto ambiental que tiene. Un argumento que ha utilizado el nuevo ministro de Ambiente, decíamos Frans Tattenbach, es que los estudios que van a hacer no es sobre la misma técnica, digamos que ya ha sido pues planteada en el pasado. Aquí en una entrevista hace ya algunos meses, el director del Centro de Investigaciones en Ciencias del Mar, el CIMAR, nos decía que a nivel científico era muy difícil imaginar una pesca de arrastre sostenible. Un poco quisiéramos también aclarar con la información que hay disponible al día de hoy, ¿hay algún tipo de pesca de arrastre que sea menos dañina que otra? O sea, es cuando él dice, no vamos a hacer un estudio sobre la misma técnica, es cierto que existen distintos tipos de técnicas de pesca de arrastre. Bueno, ese fue uno de los argumentos que sustentó inclusive pues, el nombre del proyecto de ley vetado, que hablaba de una pesca sostenible, de una red AA, y que eso no era arrastre. Sin embargo, era arrastre, realmente era pues una iniciativa, una red con algunos aditamentos, pero que quizás no barría directamente el fondo marino, pero técnicamente, vamos a ver, es imposible que la red no arrastre con el fondo. Imagínense que, y esto me lo explicaban a mí mis colegas biólogas, por ejemplo, de la fundación, si pensamos en que el arrastre, obviamente, para hacer toda esta inversión habría también que tener certeza de que es una actividad que es rentable, que además se sabe que no es rentable porque es sumamente subsidiada, pues los arrastres no pueden ser cortos, tienen que ser arrastres de por lo menos 3 horas, en donde ustedes se imaginarán pues, que en determinado momento la red va a tocar el fondo del mar. ¿Qué ha pasado también en esta discusión? Han dicho, bueno, pero ¿por qué sí se puede hacer arrastre en otros países, en la Unión Europea, en Chile? Bueno, aquí también hay precisiones
conceptuales, técnicas que es importante poner sobre la mesa. Por ejemplo, no es lo mismo realizar arrastre en los trópicos que en las zonas templadas. Generalmente, por ejemplo, a nivel del trópico, hay condiciones biogeográficas, por ejemplo, pues son zonas con muchísima proporción, mucho mayor que en las zonas templadas, de la biodiversidad, de especies, de ecosistemas, donde hay pues mayor productividad, hay mayor abundancia, y por eso es que hay mayor fauna acompañante en los trópicos que quizás que en otras zonas del mundo. Pero otro factor a tomar en cuenta que es muy geopolítico es pues que los países del trópico tenemos posiblemente peores controles y regulaciones con respecto a la actividad pesquera de arrastre. Actualmente en Costa Rica, ¿qué se permite? Bueno, se permite la acuicultura, que además es mucho más productiva que la pesca silvestre de camarón, y también se permite la captura de camarón con embarcaciones artesanales de pequeña escala por medio de redes de enmalle, sobre todo en el Golfo de Nicoya, en donde también pues hay muchas restricciones en realidad, porque hay áreas marinas de pesca responsable donde más bien esta práctica no está permitida. Tal vez, Catherine, para retomar un poco y volver al 2020 de nuevo, en ese entonces Rodrigo Chávez, quien tenía este papel de exministro de Hacienda, solicita públicamente al expresidente Alvarado vetar la ley que revivía la pesca de arrastre. En ese momento, el actual presidente decía, cito, el costo-beneficio de la pesca de arrastre es tremendamente negativo. Se trata de manejar los recursos naturales en el tiempo, no de destruirlos por ganancias de corto plazo. Cierro comillas. Después, como candidato presidencial, bueno, pareciera que flexibilizó y cambió su posición y empezó a hablar ahora de hacer nuevos estudios, ¿verdad? Entonces tuvo como un cambio en su discurso. Y bueno, es lo mismo también que te dice ahora su ministro. Entonces la pregunta un poco acá es cómo valoran desde Mar Viva ese cambio pues, de la postura que parece haber tenido el mandatario, y bueno, encuentran alguna explicación en el contexto actual de que, bueno, primero en el 2020 tenemos a Rodrigo Chávez diciendo que se veta la ley, y bueno, 2 años después tenemos diciendo que se realicen estudios para evaluar esa sostenibilidad. Entonces un poco, ¿qué explicación podríamos encontrar a eso? Bueno, aquí hay que llamar la atención de que independientemente de esas declaraciones del señor presidente en el 2020, por cierto, muy acertadas y muy, pues, es un razonamiento muy evidente para una persona pues formada en economía. Aquí hay un tema de costo-beneficio que es primordial tomar en cuenta. La posición de don Rodrigo ya en la campaña fue otra, y pues no es algo que realmente nos tomara por sorpresa. Sí lamentamos, evidentemente, porque creemos, y aquí volviendo un poco a las declaraciones del ministro de Ambiente, creemos que un mar productivo no es un mar extractivo, no es regresar a la pesca de arrastre. Podemos generar progreso social y bienestar en las costas con un enfoque, un enfoque de género, pero también que ese es un tema que ha quedado muy de lado, pero recordemos que el arrastre también feminizó la pobreza por medio de las expeladoras de camarón, que tenían pues salarios sumamente bajos y no tenían acceso a la seguridad social. Todos esos factores son muy importantes y se tienen que tomar en cuenta en cuanto al reto que tenemos de enfrentar la desigualdad en las costas, y eso se hace con un mar productivo. Pero ¿cuándo vamos a atacar entonces temas muy importantes como cuantificar el capital nacional del país, algo que no tenemos? ¿Cuándo vamos entonces a generar pesquerías más competitivas? Ya sabemos que con el arrastre no lo hemos logrado. Actualmente el sector pesca representa solamente el 0.19% del PIB, versus a un sector turístico que se apoya muchísimo en las áreas silvestres protegidas, desfinanciadas, por cierto, que no pueden realizar acciones de control y vigilancia porque no tienen combustible. En fin, creo que tenemos que poner sobre la balanza, tomar una decisión del país que queremos. Creo que la opinión pública fue muy clara y ha sido muy clara y está muy sensibilizada sobre los impactos, no solamente ambientales, los impactos a nivel de propuesta de desarrollo, de visión país que queremos tener. Y pues ahora es muy importante, y para eso también estamos acá, pues para sensibilizar a las autoridades entrantes sobre este tema. Son las 6:43 de la noche y conversamos con Catherine Arroyo de la organización Mar Viva, y justamente quisiera que pudiese quedar, o sea, ha quedado muy claro, me parece, en la conversación, pero tal vez resaltar que en Mar Viva no es que están ustedes
diciendo, bueno, sí, hagamos los estudios porque tal vez con esta técnica, con otra o con esta otra. Marviva mantiene una posición de rechazo absoluto a la pesca de arrastre. Catherine. Sí, ante el estado de situación actual de la ciencia, que inclusive recientemente ha vinculado que la actividad de arrastre también tiene un impacto en la crisis climática, por el hecho de que las redes arrastran los sedimentos en donde sea, pues, hay presencia de carbono que eventualmente con las redes va a liberarse a la atmósfera, entonces, pues, ya no solamente un impacto sobre los ecosistemas, sino también es un impacto a nivel de crisis climática, que además es nueva evidencia que no teníamos cuando la Sala tomó la sentencia en 2013. Consideramos que sí, que en este momento, en esta coyuntura, no es acertado destinar fondos públicos en una coyuntura de crisis fiscal para financiar estudios que además no sabemos cómo se van a financiar. Esa es una pregunta que habrá que hacerle a las autoridades que tienen en el radar, si es así, para financiar todo lo que se requeriría para hacer una valoración rigurosa. En este contexto creemos que tenemos que ser prudentes, tenemos que ser responsables con nuestras finanzas públicas y sobre todo tenemos que ser muy respetuosos con las comunidades porque seguimos generando falsas expectativas. Hay un sector artesanal que no quiere la pesca de arrastre, que pues tenía cierta ilusión de seguir avanzando en otro tipo de proyecto, por ejemplo en temas de acuícolas, en temas de atún por medio de artes selectivos. Entonces, en general, sí, la posición de Marviva es que deberíamos repensar nuestro modelo de desarrollo, deberíamos dejar atrás esta discusión sobre el arrastre, eventualmente sí se pueden hacer estudios sobre poblaciones de camarón, eso es oportuno, inclusive en el crédito, en el marco del crédito del Banco Mundial para financiar el programa de pesquerías responsable del Incopesca, que es una iniciativa que pues, se inspira en todas las recomendaciones que la OCDE le hizo al país en materia pesquera. Se prevé investigación sobre todo para el camarón blanco, pero pensando en que pudiese ser una fuente importante para el sector artesanal. Ahí queda descartado el tema de arrastre, lo cual es muy interesante porque es un análisis, una priorización pues, de investigación que ya el Incopesca hizo en el marco de este crédito. Y pues sí, hacer un llamado a las autoridades, inclusive a estas alturas, pues a un mes de gestión de nuestro lado. Debo decir que no tenemos una claridad cuál es la hoja de ruta en general de cara a toda la agenda marina, lo cual sería muy oportuno, ¿verdad? Reconectar con los sectores, no solamente con los sectores pesqueros, sino con todos los usuarios del mar. Y bueno, justo esto que mencionaba usted acerca de la hoja de ruta ambiental que aún no se conoce por parte del Ministerio de Ambiente. Y bueno, justo para eso ha apuntado un poco la Asamblea Legislativa, justo que se vio también inquieta por las declaraciones del ministro y de hecho la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa convocó al ministro Tattenbach para que se refiriera al tema y bueno, conocer un poco más por dónde quiere llevar este tema justo de la pesca de arrastre. Entonces vamos a escuchar las declaraciones sobre el tema del diputado Ariel Robles del Frente Amplio, quien también es miembro de la Comisión de Ambiente. ¿Qué se ha conversado en la Comisión de Ambiente sobre el tema? Bueno, básicamente lo abordamos de una forma muy rápida porque, bueno, teníamos el interés, en nuestro caso, de que el ministro participara en la Comisión de Ambiente y que, bueno, no solamente aclare sus posiciones sobre el tema de pesca de arrastre, que dijo que que tienen previsto hacer estudios, ¿verdad? Lo dijo en una entrevista. Y bueno, queríamos saber un poco, ¿verdad?, de cuál es esa posición real, si es que existen ya algunos esfuerzos que está haciendo el ministerio por incentivar o volver a reactivar el tema de la pesca de arrastre. Eso es un poco lo que comentamos en la comisión. La posición de la comisión pues no tiene una posición puntual, ¿verdad? Cada diputado y diputada podrá tener diferentes análisis, ¿verdad?, sobre el tema. Entonces no tiene una posición como en concreto la comisión como tal. El ministro de Ambiente se convocó para que hable de la planificación que tiene el ministerio y para que nos aclare pues diferentes dudas que tenemos los diputados y diputadas de la comisión, y en ese sentido también pues estaremos en disposición de consultar puntualmente sobre el tema de la pesca de arrastre.
La fecha aún no la han comunicado, pero tendría que ser este martes o el próximo. Bueno, escuchábamos a Ariel Robles, bueno, diputado y miembro de la Comisión de Ambiente, y bueno, diputado del Frente Amplio. Tal vez, Catherine, Ariel habría hablado un poco de la necesidad de entender por qué estas declaraciones del ministro, y es una de las razones por las cuales lo convocaron a la Comisión de Ambiente. Entonces, hay un poco hablar del cuál es el camino que tendría que recorrer el gobierno si pretende reactivar la pesca de arrastre. ¿Deberá proponer un proyecto de ley o cuáles serían justo sí, ese camino que debería seguir ese gobierno si quisiera caminar por ese lugar? Esto es muy importante porque durante los últimos 4 años notamos una tendencia a nivel legislativo de hasta cierto punto instrumentalizar el proceso de creación normativa para generar desinformación en el sentido que quiero explicar. No es necesario emitir proyectos de ley para obligar al Incopesca a hacer estudios científicos. Pero recordemos que ya la ley de pesca y la ley de creación del Incopesca dan las competencias necesarias para que esta institución, de conformidad con criterios técnicos, de conformidad con una priorización estratégica, más técnica que política, decida y priorice cuál es la investigación pesquera que tiene que realizar. Realmente es redundante realizar proyectos de ley, porque no es solamente, esa ha sido una práctica en otras especies, también hay por ahí un proyecto sobre calamar, otro sobre langosta, pero es una práctica que pretende, es muy populista, porque entonces las personas creen que se van a aprobar licencias inmediatamente se hagan los estudios. Y la realización del estudio en sí mismo no es indicador o no es garantía de que se van a otorgar licencias posteriormente. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que para el hecho, la intención de hacer nuevos estudios no se necesita un proyecto de ley. Eventualmente, a futuro, si se hacen estudios, se decide hacer esa inversión y se considera que el arrastre es viable y se pueden generar determinada cantidad de licencias, sí habría que hacer una reforma en la ley de pesca, porque además así lo estableció la Sala Constitucional en el 2013, de que ese es el mecanismo, una reforma a la ley para volver a reanudar o incorporar dentro de su articulado, en el artículo 48 me parece, las 2 categorías de licencia de pesca que fueron anuladas por ser inconstitucionales. De nuevo, si siguiéramos este proceso, así como se los estoy diciendo, pues no tendría sentido, por decirlo así, correr a poner un proyecto de ley en este momento, porque ese proyecto de ley no podría ser eficaz, no podría surtir efectos hasta que no hayan estudios y que a esos estudios efectivamente acrediten que pueden haber licencias de arrastre. Entonces ahí está siempre, ¿verdad?, el riesgo que ha girado en torno a este tema de hacerlo un tema muy, muy populista, y pues lamentablemente esa ha sido la tónica durante los últimos años. Son las 6:52 de la noche, nos queda un poquito de tiempo ya para ir cerrando este espacio. Catherine, acá, bueno, en el debate público y en este programa hemos tenido también a algunas personas comentando pues sus argumentos a favor de la pesca de arrastre, y uno recurrente tiene que ver con pues la necesidad de crear empleo. Usted antes comentaba un poco que los esfuerzos del país, pues, y de los actores políticos en algunos momentos no han estado destinados, digamos, a este fin. ¿Cuáles serían como un poco las alternativas que hay planteadas sobre la mesa para este sector y comunidades que dicen, bueno, es que nosotros lo que nos surge es empleo, ¿verdad? Claro, hay varias cosas. Me parece que las autoridades deberían primeramente priorizar y ejecutar finalmente el censo pesquero, que está pendiente de realizarse desde hace mucho tiempo. Tenemos estimaciones y todas son muy variadas sobre la cantidad de personas que actualmente, y pudiéramos decir, y todavía es más complicado porque ha pasado mucho tiempo, pero ¿quiénes han sido pues los afectados directos de la prohibición paulatina de las licencias de pesca de arrastre? Esa es información con la que realmente no se cuenta. También hay que tomar en cuenta pues el estado de situación de las expeladoras de camarón. Sabemos que muchas de ellas continuaron en la actividad por medio del camarón de cultivo. Hay iniciativas, sobre todo fomentadas desde la academia a nivel local, el Parque Marino, la Universidad Nacional, que están fomentando la incorporación del sector productivo afectado en lo que es el cultivo de ostras.
el cultivo de pargo, están los temas pues, de acuicultura, por ejemplo, de camarón, la necesidad de avanzar en el establecimiento de licencias con evidencia científica, con respaldo, para que la flota artesanal en general, ya no solamente pues, el sector afectado por la pesca de arrastre, pueda incorporarse a la cadena de valor de atún fresco. También comentarles que de Mar Viva estamos impulsando una iniciativa que ha sido muy bien recibida por la comunidad en Punta Arenas, que es la incursión de hombres y mujeres en lo que es el cuero de pescado. Entonces, pues desde hace varios meses se les ha estado pues capacitando en cómo realizar esta práctica. Cuéntenos un poquito cómo cuero de pescado. Sí, es muy interesante. Yo no tenía idea de que eso se podía hacer, pero resulta que desde hace algún tiempo Mar Viva, con el apoyo de la agencia CARSI de los Estados Unidos, implementamos un proyecto para identificar alternativas productivas viables, quizás en el mediano plazo, para la población puntarenense. Y en ese ir y venir de tener talleres, de tener reuniones, pues nos pusimos en contacto con representantes del ICAE, sobre todo del departamento pues, que lidera los proyectos de empoderamiento de mujeres, y nos logramos poner en contacto con una emprendedora hondureña que se llama Pili Luna. Ella tiene toda una empresa que ya viene implementando en Honduras desde hace muchísimos años de manera muy exitosa, y por medio de la cual, entonces, eso es un ejemplo de economía circular, en donde las asociaciones de pescadores, muy bien organizadas, promueven la pesca responsable y los desechos, que ya no son desechos, de esos pescados, que es pues parte de la piel, reciben un tratamiento. Yo desconozco el tratamiento a detalle, pero es un proceso que se hace con diferentes instrumentos, líquidos, etcétera, y a las pieles pues se les da un color, inclusive es súper interesante, y lo que sí hemos visto son comunidades muy motivadas, porque no es solamente enseñarles, sino de una vez facilitarles los canales comerciales para que puedan vender ese producto. Entonces, bueno, de nuestro lado, esos son esfuerzos, son pequeños, pero se hacen con mucho cariño. Realmente, pues de nuestro lado creemos que vale muchísimo la pena, y sí instamos que las autoridades de gobierno pues coordinen, que miremos juntos al mar, sí, un mar productivo, pero un mar productivo es un mar sostenible. Entonces, que definamos esa hoja de ruta y ojalá compartamos esa visión de país marino productivo y con salud. Bueno, lamentablemente ya el tiempo nos apremia y debemos ir cerrando, pero bueno, Catherine, agradecerle su presencia acá en Interferencia. Recordar, Catherine Arroyo, abogada ambiental y gerente de incidencia política de la Fundación Mar Viva, quien nos acompañó en esta edición de viernes 10 de junio. Muchas gracias, Catherine. Gracias a ustedes, encantada. Y bueno, acá en Interferencia vamos a seguir dando seguimiento a este tema, entonces bueno, recuerde sintonizarnos siempre, todas las noches, lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche. También agradecemos a Víctor Wey y a Pablo Marín, el control técnico de esta edición. Soy María Laura Molina Cordero y también me acompañó hoy mi compañera Hulda Miranda. Muchas gracias, Hulda. Buenas noches. Gracias, María Laura, a usted, a las personas pues que nos sintonizaron, decíamos por radio, por redes sociales. Acá estamos a la orden para escuchar también sus preguntas y comentarios, y recuerden visitarnos, pasen adelante en el sitio radios.ucr.ac.cr, en la pestaña de Interferencia, y también en nuestras redes sociales donde nos encuentran como Interferencia CR. Quedan en compañía de Radios UCR. Interferencia. Investigamos, interpretamos y contamos historias. Escúchenos de lunes a viernes a las 6 de la tarde por las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica.